Bienvenidos, amigos y fieles seguidores inteligentes de este canal de Mambo Transport. Como siempre les digo, bienvenidos todos. Yo soy Alberto Díaz y esto es Mambo Transport. Hoy vamos a hablar de los negocios detrás de la supuesta apertura. En la primera parte de este comentario analizamos, es decir, del comentario anterior, analizamos por qué la dictadura cubana necesita sembrar el cansancio, la resignación y la pérdida de esperanza dentro del pueblo cubano. También hablamos de la gravedad de la crisis económica, de los interminables apagones, del deterioro de los servicios públicos, de los presos políticos y de esas supuestas negociaciones secretas que algunos presentan como si el futuro de Cuba ya estuviera decidido a puerta cerrada. Hoy vamos a entrar en una parte todavía más delicada, el negocio que algunos están haciendo a costa del hambre y la desesperación de los cubanos. También analizaremos por qué la dictadura, después de llamarnos durante décadas gusanos, traidores, apátridas y hasta ex cubanos, ahora abre desesperadamente sus puertas y nos invita a invertir dentro de la isla. ¿Está cambiando realmente Cuba? ¿O estamos presenciando una maniobra para conseguir dinero, combustible y tiempo, mientras que los mismos de siempre continúan controlando el poder? En medio de la tragedia nacional ha aparecido un fenómeno que también debemos denunciar. Y me refiero a ciertos personajes que sin el más mínimo escrúpulo han descubierto que el hambre y la desesperación del pueblo cubano pueden convertirse en un negocio muy lucrativo. Compran productos baratos en el exterior y después los revenden dentro de Cuba a precios que una familia trabajadora difícilmente pueda pagar. Se presentan como emprendedores, inversionistas o grandes benefactores, cuando en algunos casos no están resolviendo la crisis, están aprovechándose de ella. Porque una cosa es comerciar honestamente, obtener una ganancia razonable y hacer llegar productos necesarios a lugares donde el Estado ha fracasado. Es casi en todos los lugares el Estado ha fracasado. Y otra muy diferente es especular con las necesidades de un pueblo hambriento, cobrar precios abusivos y utilizar conexiones con las estructuras del poder para enriquecerse, mientras millones de cubanos no saben qué van a poner al día siguiente sobre la mesa. No debemos condenar automáticamente a todo comerciante privado. En una futura Cuba libre necesitamos empresarios, productores, inversionistas y comerciantes. Necesitaremos cubanos capaces de crear empleo, generar riquezas y reconstruir el país. El problema no es el comercio, el problema es el privilegio. El problema aparece cuando solamente algunos reciben permisos, acceso a divisas, facilidades aduanales o protección política, mientras a otros se les persigue por intentar hacer exactamente lo mismo. Eso no es libre mercado, eso es capitalismo para los privilegiados y socialismo para los pobres. También quiero dejar algo muy claro. No estoy hablando del cubano que desde el exterior manda alimentos, medicamentos, dinero o artículos de primera necesidad para ayudar a su madre, a sus hijos, o a un familiar, o a un amigo, o a un vecino. Ayudar directamente procurando que el gobierno, sus empresas y GAESA tengan la menor participación posible
en un acto de solidaridad. Muchas familias sobreviven precisamente gracias al sacrificio de quienes emigraron y nunca se olvidaron de los que dejaron atrás. Esos cubanos trabajan largas jornadas, pagan sus cuentas en el exterior y con lo poco que les queda tratan de alimentar a quienes permanecen dentro de la isla. Ellos no son responsables de la crisis. Tampoco podemos culpar a una madre por aceptar alimentos para sus hijos, ni a una familia por utilizar cualquier vía legal disponible para enviar una medicina. No podemos colocar en el mismo nivel a quien ayuda a su familia y a quien convierte la miseria nacional en una fuente de enriquecimiento personal. Mi crítica está dirigida a quienes hacen negocios amparados por la misma estructura que provocó la escasez, a quienes se benefician de permisos selectivos, conexiones políticas y posibles privilegios para después aparecer pregonando que Cuba está cambiando y que ahora existen magníficas oportunidades económicas. Falso. ¿Oportunidades para quién? Para el cubano de a pie, que cobra un salario incapaz de cubrir sus necesidades más elementales. Para el jubilado que después de trabajar toda su vida no puede comprar alimentos ni medicamentos. Para el joven que no tiene electricidad, transporte ni posibilidades de levantar un negocio verdaderamente independiente. O para quienes cuentan con capital extranjero, contactos dentro del poder y acceso privilegiado a los canales de importación y distribución. Durante décadas, la dictadura nos llamó gusanos, traidores, apátridas y, como he dicho otras veces, hasta excubanos. Nos cerró las puertas, confiscó nuestras propiedades. Recuerdo que dijeron, el comandante dijo, no los queremos, no los necesitamos. Separó las familias y convirtió el regreso a nuestra propia tierra en un privilegio que dependía del permiso del gobierno. Pero ahora, cuando la economía se encuentra al borde del abismo, esa misma dictadura abre las puertas y nos invita a invertir. Ahora sí quieren nuestro dinero. Ahora sí recuerdan que existe una comunidad cubana en el exterior. Ahora sí reconocen el capital, la experiencia y la capacidad de trabajo de aquellos que un día fueron despreciados. En su desesperación, estarían dispuestos hasta a permitirnos vender metros de soga en Cuba para que el cubano se ahorque, siempre que ellos cobren los impuestos, controlen los permisos y reciban su parte del negocio. No hay escrúpulos. Es una frase dura, pero describe la crueldad de un sistema que primero provoca la necesidad y después pretende obtener ganancias vendiendo la supuesta solución. El mismo gobierno que durante décadas impidió la iniciativa privada ahora presenta determinadas concesiones económicas como si fueran un regalo, pero no es un regalo para permitirle trabajar a un ciudadano, no es un favor reconocer la propiedad privada y no es generosidad devolver parcialmente derechos que nunca debieron ser arrebatados. No nos confundamos. Consumir y permitir importaciones o determinados negocios privados no equivale necesariamente a reconocer la libertad económica. Si el gobierno decide quién puede importar, quién recibe una licencia, quién accede a las divisas, quién utiliza los almacenes,
quién pasa por la aduana, quién puede vender sin ser perseguido, entonces continúa ejerciendo el control. Y detrás de esas operaciones aparecen empresas vinculadas directa o indirectamente con Gaesa. La llamada apertura podría convertirse en otra vía para llevar dinero hacia las mismas estructuras que dominan sectores estratégicos de la economía nacional. Por eso se necesita transparencia. El pueblo tiene derecho a saber quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas, de dónde procede el capital, quién concede los permisos, quién controla las importaciones y qué relación mantienen esos negocios con funcionarios familiares de dirigentes o empresas militares. Sin transparencia, la apertura puede convertirse en una simple redistribución de privilegios entre personas escogidas por el poder. La Cuba que queremos no puede construirse sustituyendo el monopolio estatal por una pequeña élite de comerciantes privilegiados. Queremos una economía donde cualquier cubano pueda trabajar, producir, importar, invertir y prosperar bajo las mismas leyes. Muy importante, todos bajo las mismas leyes, sin jurar fidelidad al partido. Es decir, que no hay que ser afiliado al partido ni ser un incondicional del partido para participar en los negocios de Cuba, sin asociarse obligatoriamente con Gaesa, sin buscar un padrino dentro de la cúpula y sin tener que guardar silencio ante los abusos para conservar una licencia. La libertad económica tiene que estar acompañada por la libertad política, la igualdad ante la ley y el respeto a la propiedad privada. De lo contrario, no estaremos presenciando el nacimiento de una Cuba nueva. Estaremos viendo cómo los mismos responsables del desastre intentan convertir la ruina que provocaron en su último gran negocio. También debemos desconfiar de ciertos personajes que regresan del país diciendo que aquello está cambiando. Algunos aseguran que la dictadura está negociando y que supuestamente está ofreciendo grandes oportunidades a empresarios y hasta a personas relacionadas con el gobierno estadounidense. Si existen negociaciones o propuestas concretas, que presenten las pruebas, que digan quién negocia, qué se está ofreciendo, bajo qué condiciones y sobre todo qué lugar ocupan en esas conversaciones los derechos del pueblo cubano. Porque negociar hoteles, terrenos, empresas, puertos o inversiones sin hablar de presos políticos, multipartidismo, libertad de expresión y elecciones libres no representa una transición democrática. Podría representar un intento de repartir oportunidades económicas mientras se conserva intacto el poder político. Por eso debemos tener mucho cuidado con la propaganda disfrazada de optimismo empresarial. Una tienda bien abastecida, a la que la mayoría del pueblo no puede entrar, no demuestra prosperidad. Un negocio privado que depende del permiso discrecional de la dictadura no demuestra libertad. Y la presencia de productos importados no significa que Cuba esté cambiando políticamente. El régimen necesita dólares y busca desesperadamente capital extranjero, pero necesita el dinero del exilio. No significa respetar a los exiliados. Aceptar inversiones no significa reconocer los derechos. Y abrir una puerta para recibir dinero mientras permanecen cerradas las puertas de la democracia no es una verdadera apertura.
También debemos ser precisos cuando hablamos del aislamiento de la dictadura. El gobierno cubano está profundamente alejado de su pueblo y ha perdido una parte considerable de su influencia regional. Sin embargo, todavía conserva aliados internacionales. Por ejemplo, Rusia anunció planes de inversión en Cuba hasta el año 2030, principalmente en sectores como la electricidad, la agricultura y la infraestructura. Aunque no hay electricidad, Rusia se había comprometido a inversiones en eso. China también mantiene relaciones políticas y económicas con La Habana. Por eso, no sería correcto afirmar que el régimen carece completamente de respaldo externo. Lo que sí podemos afirmar es que actualmente ningún aliado, fíjense esto, parece dispuesto o capacitado para subsidiar indefinidamente a Cuba como lo hizo la Unión Soviética durante décadas y en buena parte también Venezuela. Mira cómo están ambos países hoy. Rusia enfrenta sus propios compromisos militares y económicos. China busca negocios, garantías y resultados. No parece interesada en regalar recursos para siempre a un sistema improductivo y parásito. Y los antiguos aliados regionales ya no poseen la capacidad económica para sostener la enorme carga que representa Cuba. El régimen tiene aliados, pero ya no cuenta con un salvador económico. Puede recibir combustible, créditos, inversiones o declaraciones de solidaridad, pero nada de eso resuelve el problema fundamental. Un modelo que no produce lo suficiente para alimentar a su propio pueblo. Ante esta situación, dentro y fuera de Cuba, existen personas que piden una intervención internacional. Pero debemos definir correctamente esa palabra. Intervenir no tiene que significar necesariamente una invasión militar, que para mí, en mi opinión, sería lo más correcto en estos momentos. Con ello no hay mucho que negociar. Puede significar una operación humanitaria internacional para llevar alimentos y medicamentos directamente al pueblo, evitando que sean controlados o desviados a las estructuras del gobierno. Puede significar aumentar la presión diplomática contra los responsables de la represión. Puede significar apoyar el acceso libre a Internet, a la sociedad civil y a los medios independientes. Puede significar aplicar sanciones personales contra funcionarios represores, procurando evitar que el costo recaiga nuevamente sobre la población. Y puede significar exigir una negociación seria para que una transición democrática con participación de los cubanos y garantías internacionales. Una acción militar tendría consecuencias imprevisibles y podría costar vidas inocentes. Por eso, cualquier propuesta debe evaluar responsablemente sus riesgos, sus objetivos y el escenario posterior. No basta con eliminar la cúpula. Es necesario saber cómo se protegerán la población, las instituciones y el futuro democrático de Cuba. Cuando un pueblo hambriento, desesperado y desposeído pide auxilio, el mundo no debería mirar hacia otro lado. Pero esa ayuda debe tener como finalidad proteger y devolverle sus derechos al pueblo cubano. No sustituir una nominación por otra, y mucho menos negociar el futuro del país a espaldas de sus ciudadanos. Pueblo de Cuba, no permitan que le roben también la esperanza.
Ya les quitaron derechos, prosperidad, oportunidades y familias enteras mediante el exilio. Ahora quieren convencerlos de que la libertad es imposible, y eso es falso. Pero ninguna dictadura es eterna. El régimen puede controlar la televisión, la prensa, las instituciones y ya no tanto las calles. Ya las calles no son, ya ellos no la pueden controlar como antes. Pueden encarcelar a quienes protestan y tratar de silenciar a quienes piensan diferente. Puede utilizar el hambre, el miedo y el cansancio para paralizar a la población. Lo que no puede hacer para siempre es convertir la mentira en verdad, ni obligar a todo un pueblo a creer nuevamente en un sistema que ha destruido su presente. Cuba no necesita un simple cambio de nombre. Cuba necesita instituciones libres, justicia independiente, respeto a la propiedad, reconciliación nacional y elecciones donde cada ciudadano pueda decidir sin miedo quién debe ser su gobernante. La libertad de Cuba no puede consistir en sustituir a un miembro de la cúpula por otro. Tampoco puede ser una negociación secreta destinada a proteger fortunas y privilegios. La verdadera transición tiene que colocar al pueblo cubano en el centro. No perdamos la fe. No permitamos que el cansancio se convierta en resignación y no aceptemos como transición democrática una operación económica destinada a salvar a los mismos que llevaron a Cuba a la ruina. Porque cuando un régimen necesita convencer a un pueblo de que la libertad es imposible, probablemente sea porque sabe que esa libertad está más cerca de lo que quiere admitir. Hoy la dictadura aparenta fortaleza porque todavía conserva las armas, las prisiones y los mecanismos de control. Pero el gobierno que necesita vigilar, amenazar, encarcelar y expulsar a sus ciudadanos para mantenerse en el poder no es un gobierno fuerte, es un gobierno que le teme a su propio pueblo. Señores, yo soy Alberto Díaz y esto es Mambo Tampro. Si este análisis le pareció importante, compártanlo con sus familias y amigos, suscríbanse al canal, no es mucho pedirle, con eso activan el algoritmo, activen la campanita y déjenme su opinión en los comentarios. Estamos viendo una verdadera apertura económica. O la dictadura está tratando de atraer el dinero del exilio para ganar tiempo y conservar el poder. ¿Creen ustedes que quienes hacen negocio dentro de Cuba están ayudando al pueblo? ¿O algunos están aprovechándose de la necesidad? Los estaré leyendo y como siempre respetaré las diferentes opiniones expresadas con argumentos y respeto. Que Dios bendiga al pueblo cubano, que proteja a quienes dentro de la isla continúan reclamando pacíficamente sus derechos y que llegue finalmente la libertad que tantas generaciones de cubanos han esperado. Muchas gracias y los espero en un próximo comentario. Como siempre les digo, hasta la vista, señores. Hasta la vista.